Fushball, un podcast presentado por María Ruiz. Muy buenas a todos, bienvenidos a la previa de la jornada número 24 de la Liga, bienvenidos a Fuchebol, y yo soy María Ruiz, por si os habíais olvidado de mí, y si bien es cierto que llevamos ya 2 meses sin hacer este programa, quería darle un poco de espacio, un poco de tiempo, como todas las cosas, como el buen vino, para que madurase y se me ocurriera una idea un poco más fresca y dinámica de poder enfocar toda esta información que creo que es bastante necesaria, que creo que es oportuna, al mismo tiempo que útil para todos los oyentes que quieran saber un poco sobre la Liga y eSports, pero al mismo tiempo con una faceta un poquito más divertida, más dinámica, dando datos realmente útiles y un análisis mucho más pulcro que pueda facilitarnos la lectura de los partidos a la hora de verlos. Creo que con esta información y con este nuevo enfoque que le vamos a dar al programa, creo que va a ser mucho más entretenido para vosotros, creo que vamos a poder llegar a mucha más gente que pueda interesarle este tipo de contenido y al mismo tiempo creo que todos vamos a divertirnos y vamos a entretenernos muchísimo más. Al mismo tiempo yo he disfrutado mucho más realizando este guión que en todos los previos a este programa, y de la misma forma espero que vosotros hayáis respetado y me perdonéis por este tiempo de espera, porque creo que va a merecer mucho la pena. Al mismo tiempo estoy pensando en un montón de programas y de contenido que creo que puede ser muy entretenido y que creo que os pueden gustar muchísimo, por lo que dejando todo esto atrás, todas estas excusas y todas estas demoras, vamos a comenzar con esa previa de la jornada número 24 de la Liga eSports. Y comenzamos, como no puede ser de otra manera, por el partido que abre la jornada número 24 el viernes a las 9 de la noche entre Girona y Getafe. Empezamos analizando, como siempre, el equipo local, el conjunto de Michel, que llega ahora mismo octavo con 31 puntos. Las únicas dudas o bajas que se encuentran en este conjunto son las de Arnau Danjuma, Arnau Martínez y Miguel Gutiérrez. Estos dos últimos se espera que quizás no sean de la partida, pero que puedan estar convocados, y la de Arnau Danjuma se espera que pueda estar dentro de la convocatoria, aunque evidentemente no como titular, debido a que lleva varias semanas de baja. Al mismo tiempo, varios datos importantes sobre este partido y sobre un Girona que en el último encuentro, en el último enfrentamiento, perdió 0-3 ante el Athletic Club de Bilbao. Evidentemente, destacaron mucho esos errores en salida de balón, esa falta de ritmo y las oportunidades que apenas fueron un par de llegadas de Bryan Gil y esa poca contundencia defensiva. Ya lo llevamos analizando durante toda la temporada. Considero que algo muy satisfactorio que consiguió sacar Mitchell la temporada pasada y que le hizo estar tan arriba fue que defensivamente era un equipo mucho más pulcro, que sabía contener todos los ataques de equipos rivales que tenían mucho potencial ofensivo, pero que de alguna manera no le hacían tanto daño. Se sigue manteniendo un buen nivel de Paulo Gazzaniga, que creo que no es el problema, pero de alguna manera ha perdido muchas piezas que eran muy importantes y que se hacen notar en esta temporada. Lo dicho, varios datos a analizar de este partido, porque el equipo de Michel no ha dejado la puerta vacía en los últimos 6 partidos. Recalcamos de esta manera un poco más esa falta de criterio defensivo, esa falta de contundencia, donde Krejci, que por ejemplo es uno de los mejores jugadores que tienen en defensa, es un jugador muy joven que acaba de llegar a la Liga y que no se le ve como el real baluarte de esa zaga, no se le ve como un jugador en el que realmente confiar y donde poner todos tus dólares para poder asegurarte una victoria con portería cero. Al mismo tiempo, todas estas bajas que lleva teniendo durante las últimas jornadas creo que también han afectado mucho. La baja de Miguel Gutiérrez durante los últimos partidos, y además siendo el propio Miguel Gutiérrez el que en este último encuentro frente al Athletic Club de Bilbao es protagonista, pero para mal, ya que provoca un penalti y no se ve una gran
una gran actuación del canterano madridista. Al mismo tiempo, los Arnau Martínez o los David López, que pueden ser de la partida en muchas ocasiones, tampoco los considero jugadores realmente del valor como para poder ser titulares en un equipo que la temporada pasada estaba en puestos de prácticamente ganar la Liga. Al mismo tiempo, ese bajón de Blind, evidentemente por la edad, creo que también está haciendo mucha mella, y el que no haya habido excesivos refuerzos en esa zona del campo, creo que lo está pagando muy, muy caro. Al mismo tiempo, al igual que no han dejado la portería vacía en los últimos 6 partidos, solo han conseguido una victoria. También hablamos de un equipo que atraviesa una racha muy mala, donde no termina de encontrar esa regularidad, pero pese a ello se mantiene en una octava posición muy cómoda, porque tampoco le están complicando mucho las cosas los equipos que realmente deberían hacerlo, como pueden ser un Betis, un Real Sociedad o Osasuna, Mallorca, que ahora mismo en esta parte de la temporada han dejado de pisar el acelerador. Bueno, más allá de todo eso, tiene buenas noticias, ya que en casa solo ha perdido 3 partidos, y ellos frente a rivales de alto rigor como son Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad. Con todo este mejunje Art Attack que hemos montado con el Girona, se esperan pocas rotaciones, sobre todo en defensa, donde puede salir Alejandro Francés, Daley Blind y David López, acompañando a Kerechki en vista de las posibles bajas de Miguel Gutiérrez y de Arnau Martínez. Turno ahora del Getafe, que es 14º en esta Liga eSports y que contará únicamente con la baja de Luis Milla, pese a ser bastante significativa. Es un equipo que lleva todo 2025, que lleva un mes de él, sin perder en Liga. Si bien es cierto que tuvo esa derrota en Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, pero en lo que es la campaña liguera no podemos vaticinarle ninguna derrota al conjunto azulón. Ha obtenido 11 puntos de los últimos 15 posibles y enfrentándose a equipos como Real Sociedad, Sevilla o Barcelona, y lleva 3 victorias consecutivas en el Coliseum, aunque esta vez tendrá que hacerlo fuera de casa. En el último partido pudimos ver esa victoria por 0-1 ante el Deportivo Alavés, con el solidario tanto de penalti del charrúa Mauro Arambarri, bastó para ganar 3 puntos vitales ante un rival directo. Destaca evidentemente ese gran trabajo defensivo de los azulones, sumado a un gran David Soria, que está siendo capital para este equipo. Para este partido se esperan pocas rotaciones en el 11, con una 5-4-1, una formación bastante diferente a la que vimos contra el Alavés, si bien es cierto porque el partido se presupone diferente, se presupone más defensivo, más tosco, más complicado para el conjunto de Bordalás, donde Gené, Domingos Duarte y Alderete estarán en la zaga, y en el medio del campo Arambarri, Uche y Terrats serán de la partida. Las únicas dudas surgen arriba, porque Orrey Juan Miguel, uno de los nuevos fichajes del conjunto azulón, será de la partida, pero no sabemos quién lo acompañará. Puede caber Joan Bernat, puede ser Borja Mayoral, que quizás pueda volver a la titularidad después de varias jornadas teniendo pocos minutos, puede ser Coba o incluso Carlas Pérez, que recientemente firmó un doblete frente a la Real Sociedad. Muchas dudas, sobre todo en el frente de ataque, pero bueno, lo que se presupone para este partido, evidentemente un partido muy difícil para el Girona, que este año no encuentra esa solvencia ofensiva que tan característica fue la temporada pasada, y que van a tener que enfrentarse a una de las defensas más jodidas, y perdón por la palabra, de la Liga. Me refiero, el Getafe de Bordalás no se caracteriza por otra cosa que defender bien, y lo hacen muy bien, por lo que el Girona va a tener que apretarse los machos, va a tener que ponerse el mono de trabajo si quiere sacar los 3 puntos que serán importantísimos en esa pelea por Europa, que hay tantos pugnadores esta temporada. Y ahora vamos a analizar otro tipo de cuestiones que he añadido como nuevas, que creo que pueden ser muy interesantes, que son algunos puntos para tener en cuenta en este próximo partido y que creo que pueden estar muy bien. La categoría One to Watch, el jugador con el que hay que estar atentos, pero que además es un jugador que normalmente pasa desapercibido o que a lo mejor no todo el mundo tiene en su punto de mira, donde yo del Girona he situado a Bryan Gil y del Getafe a Cristantus Uche. Luego, por otra parte, categoría de jugador más determinante. Para el Girona, evidentemente también tiene que ser Bryan Gil porque es un jugador excepcional, pero es que en caso del Getafe destacamos, como no puede ser de otra forma, a David Soria, quien fue también el mejor en el último partido. Otra de las categorías que he querido añadir en esta sección, que para mí del Girona fue Paulo Gazzaniga. Creo que sobre él se asentó un poco la única posibilidad que tenía el Girona de rascar algo de San Mamés, y creo que hizo un gran partido pese a que encajara 3 goles. Y por otro lado, por parte del Getafe, un colosal Omar Alderete fue el más destacado del partido frente al Alavés. El último resultado que se dio entre estos dos equipos fue una victoria por 0-1 con gol de Yankel Herrera. Si no recuerdo mal, creo que fue en un córner, en ese partido tan complicado también para el Girona en el Coliseum Alfonso Pérez. Y el historial
de enfrentamientos entre ambos equipos parte con una ligera ventaja del Girona con 6 victorias frente a 5 de los azulones y 4 empates. Un partido muy interesante en el que yo doy como favorito por poco al Girona, pero lo más esperado probablemente sea un partido con pocos goles, con pocas ocasiones y donde el 0-0 no es para nada descartable. El sábado a las 2 de la tarde, Leganés y Alavés se ven las caras en Butarque. Hablamos primero del conjunto de Borja Jiménez, ese Leganés que está en 17ª posición con 23 puntos. Serán baja para este partido Iván Neyú por sanción, Borna Barisic, Enric Franquesa y Seiduba Cissé. Creo que de aquí podemos reseñar esas dos bajas importantes, sobre todo en la medular con Iván Neyú y Seiduba Cissé, que me parecían dos jugadores fundamentales en el esquema de Borja Jiménez, que, bueno, este último, el Seiduba Cissé, lleva ya varias jornadas sin poder estar disponible, pero es que son dos jugadores realmente importantes en este esquema y creo que los va a echar de menos en un partido tan importante como este. Este Leganés, que en el último partido perdió 2-0 ante el Valencia en su visita a Mestalla. Esa falta de contundencia a balón parado dañó al conjunto pepinero y ya en el segundo tiempo la falta de creatividad se hizo notar y más cuando deben ser ellos los controladores del juego. Está claro que el Valencia ahí se asentó en un posicionamiento muy cómodo donde apenas tuvo que sufrir y con un 2-0 claro y contundente pudo sellar unos 3 importantes puntos que son vitales en esta lucha por la permanencia. El Leganés, que lleva 3 derrotas consecutivas y su última victoria liguera se remonta hace 4 jornadas frente al Atlético de Madrid. De hecho, también es el segundo peor local de toda la liga, habiendo obtenido solo 13 puntos de 33 posibles. Es un grave dato haber perdido 20 puntos en tu casa y más a sabiendas de que debe ser un fortín, de que debe ser el lugar donde puedas cosechar la mayoría de tus puntos cuando te estás jugando la permanencia. Para este partido se espera el regreso a la línea de 5 con la vuelta de Sergio González y con Nastasic y Rosier acompañándole. Como carrileros estarán Juan Cruz y Alti, un Juan Cruz que en el partido frente al Valencia vimos que sufría mucho en este posicionamiento, se le utilizó como carrilero y era un jugador que tiene mucha prominencia ofensiva, evidentemente, que defensivamente no es tan habilidoso, que no tiene todo ese potencial como podemos atisbar, evidentemente porque es un extremo puro y duro, y creo que ahí de nuevo puede volver a sufrir y más si se encuentra enfrente la banda de Carlos Vicente. Veremos qué acaba pasando y si finalmente es esta la disposición que se prevé por parte de Borja Jiménez, pero me parece bastante peligroso ese posicionamiento de Juan Cruz en vista de lo que sucedió ya en Mestalla. Y luego, para terminar, en el centro del campo recupera a Renato Tapia, que ha sido duda hasta los últimos momentos, para hacer compañía a los Brasanac, Óscar Rodríguez y compañía que se pueden esperar en el centro de la medular. Es un equipo que evidentemente es muy peligroso en esas transiciones y es donde basan todo su juego. Veremos si el Alavés también quiere ese juego de toma y daca, de correcalles, de box to box, como se conoce en la Premier League, porque en ese punto creo que el Leganés puede ser mucho más peligroso que el conjunto de Coudet. Y precisamente hablando ahora del Deportivo Alavés, del conjunto Babazorro, hablamos del penúltimo de la tabla con tan solo 21 puntos, una diferencia de 2 puntos entre el salvado y el descendido en este momento de la tabla. Para este partido se esperan las bajas de Tomás Konechny, de Jesús Oguono y de Hugo Novoa. Es este Deportivo Alavés que evidentemente atraviesa una racha malísima, 2 victorias en los últimos 12 partidos, un dato bastante escalofriante. Es el quinto peor visitante de la liga con tan solo 8 puntos de 36, si bien es cierto que está claro que es complicado sacar puntos cuando estás lejos de tu feudo, pero las estadísticas son demoledoras. Si bien es cierto que hay 4 peores que ellos, pero aún así creo que también es una estadística bastante demoledora. Desde la llegada de Coudet hablamos de que tan solo han obtenido una victoria y este punto, en este preciso instante me quiero parar porque creo, y he estado reflexionando durante los últimos días sobre esta decisión. Si bien es cierto que muchas veces abogo porque un cambio de entrenador puede salir muy satisfactorio y como se ha visto por ejemplo en el caso del Valencia con Corberán, que pese a que Rubén Baraja haya hecho un gran trabajo durante los últimos años en Mestalla, creo que era el momento, el punto de inflexión de tener que cambiar y buscar algo mejor. Pero en el caso del Alavés creo que ha ido todo a peor. De hecho, en el último partido frente al Getafe ya se le pedía a la directiva y se aclamaba por parte de la afición Luis García, porque echaban de menos a un entrenador que les ha hecho grandes y un entrenador que sabía cómo dirigir a esta plantilla y que todavía tenía mucho recorrido y que podía mantener al equipo en primera división. Si no recuerdo mal, y creo que no lo hago, Luis García Plaza se marcha
con el equipo en una posición donde no estaba en descenso. Si bien es cierto que atravesaba una mala racha, eso está claro, pero aún así el equipo no había pisado los puestos de descenso en ninguna jornada, y desde la llegada de Coudet, que es un entrenador que no me termina de convencer, creo que no ha aportado nada diferente al Deportivo Alavés y que no ha ayudado en absolutamente nada desde su llegada, aunque lleve menos de 10 partidos dirigiéndoles. Creo que ha sido un grave error haber destituido al bueno de Luis García Plaza, un entrenador que yo admiro bastante porque creo que su trabajo es bastante satisfactorio, bastante bueno, muy sobresaliente, y creo que siempre lo ha hecho bien en todos los equipos en los que ha estado, y me parece que en este caso el equipo Babazorro se precipitó, se equivocó y lo va a poder pagar muy caro si no se toma una solución. Creo que el que debería estar fuera es Coudet y el que debería estar dentro es Luis García Plaza. No creo que sea posible que Luis García Plaza regrese como técnico del Alavés, pero que a lo mejor otro lo haga, puede salvar todavía a este conjunto vasco, que ahora mismo lo veo en caída libre, y creo que Coudet no es el elegido para poder salvarlo. Pese a ello, hablamos un poquito de ese último partido con esa derrota en casa frente al Getafe, un rival directo, en una segunda parte un poco más ofensiva, pero que no terminó de bastar para derrocar esa zaga azulona. Poca creatividad y fluidez que no supuso ningún problema ante la meta de David Soria. Ya sabemos cómo es el Getafe, ya sabemos cómo se posiciona, y si encima le das una pequeña ventaja, apaga y vámonos. Ante un Deportivo Alavés que últimamente tiene la pólvora un poco mojada, pese a ese hat-trick glorioso de Quique García en el Benito Villamarín, es un equipo que necesita mucho para poder marcar un gol, que necesita de muchos recursos y de muchas facilidades que le ofrezca el rival, y evidentemente el Getafe no es un equipo que te ofrezca facilidades a la hora de crear oportunidades, por lo que esa derrota me parece más que merecida en vista de que el Deportivo Alavés tampoco hizo grandes méritos para poder sacar los 3 puntos. Para este encuentro se esperan pocos cambios en el 11, aunque con el regreso al 4-3-3 tras el fallido intento de alinear a Toni Martínez y a Quique García en la punta de ataque. Además de todo esto, se refuerza el centro del campo con probablemente Guridi, Aleñá o Joan Jordán, que todavía está por ver cuál es el tridente que termina por formarse junto con Antonio Blanco. Y analizamos las claves del partido, los one to watch. Para el Leganés, evidentemente no puede ser otro que Juan Cruz, el jugador más importante y peligroso del conjunto pepinero, y en parte del Alavés yo destaco a Pau Cabanes, que no parece ser que pueda ser titular, pero aún así creo que es un jugador muy interesante, que hay que tener en cuenta que en el Villarreal ya me gustó mucho cómo lo hizo, y que creo que puede ser muy dañino en los momentos que tenga y en los minutos de los que pueda disponer. El jugador más determinante para mí, evidentemente por parte del Leganés, tenemos a Dani Raba, que es un jugador que aprovecha cada oportunidad y le da un rendimiento excepcional, y por parte del Deportivo Alavés a Carlos Vicente, evidentemente. Y por último, el mejor jugador del último partido, en parte del Leganés tenemos a ese Iván Neyu, que no podrá ser, no podrá estar ni convocado por sanción, y por parte del Alavés tenemos a Nahuel Tenaglia. El último resultado que se dio entre estos dos conjuntos fue un empate a 1 con los goles de Óscar Rodríguez y de Carlos Vicente. Y si hablamos del historial, tenemos 4 victorias para el Leganés, 7 victorias para el Alavés y 15 empates. Veremos qué acaba sucediendo en un partido que, recalco, es capital. Dos equipos que se están jugando la permanencia y que cada vez quedan menos oportunidades para sacar esos 3 puntos tan importantes. Evidentemente, y por el factor de ser local, doy como favorito al Leganés, pese a que tampoco haya tenido un rendimiento tan excelso en Butarque. El sábado a las 4:15, Osasuna y Real Madrid se ven las caras en el Sadar. Empezamos analizando al conjunto rojillo, que es noveno con 31 puntos y contará con la baja capital de Enzo Boyomo, que cumple sanción. Este conjunto, el de Vicente Moreno, lleva sin perder un mes precisamente frente al Atlético de Madrid en la jornada 19. Es un equipo que ha empatado los últimos 7 partidos de los 10 posibles, y la verdad que es una estadística que refleja un poco esa irregularidad que ha estado atravesando estos últimos meses el conjunto navarro. Considero que es un equipo que tiene potencial como para poder estar peleando esos puestos europeos, pero que esta última racha, que si bien es cierto no es tan negativa como podría pensarse, no es positiva, evidentemente, sacando 7 empates de 10 partidos. Más allá de todo eso, lleva más de 9 partidos sin dejar la portería a cero. Otro dato que también habla de esa fragilidad que ha estado atravesando estas últimas jornadas. Creo que también debido a que Boyomo y Catena me parecen una defensa bastante solvente. Areso también me parece un jugador que creo que tiene nivel como para poder estar en un Osasuna que peleón por los puestos europeos. En cambio, tanto Abel Bretones a lo mejor como Juan Cruz no terminan de dar ese pasito adelante que les sitúe como reales baluartes en esta defensa. También muy decepcionante me ha parecido el papel de Jorge Rando durante esta temporada. Yo no sé si el cambio de entrenador ha
sido tan significativo, pero un jugador que parecía que podía llegar a explotar, joven y con mucho potencial, parece que ha sido disipado y no se encuentra ni siquiera en el radar de Osasuna para esta temporada. Pese a ello, tendrá que ser de la partida, evidentemente, para cubrir la posición del jugador sancionado, el ex pucelano Boyomo. Por lo que también, además de esta sustitución, se espera algún cambio de sistema, quizás a lo mejor con la inclusión de Abel Bretones para hacer un doble lateral, o incluso la de Iker Muñoz para reforzar el centro del campo. Está todo por ver, porque pueden ser muchas las variantes que incluya a Vicente Moreno para enfrentarse al Real Madrid, aunque no se esperan excesivas rotaciones con respecto a lo que vimos en la última jornada frente al Mallorca. Un partido que quedó 1-1, donde el equipo navarro creo que tuvo oportunidades para poder ganar ante un rival directo. Aún así, en un partido sumamente igualado, el reparto de puntos fue lo más justo, donde hay que destacar un tibio partido de Ante Budimir. Tú a mí me dices que el delantero croata no saltó al terreno de juego y todavía me lo creo. No realizó apenas disparos a puerta, no generó ocasiones, no estuvo nada participativo, y creo que de ahí viene que el Osasuna no pudiera sacar más que un empate frente a un Mallorca que sigue sin verse esa gran versión que conquistó al país entero y que conquistó esa sexta plaza de Europa League a principios de temporada, y donde se le vio que tenía posibilidades reales de pelear por un puesto europeo. Creo que ambos conjuntos han pegado un bajón donde se les postulaba como posibles pugnadores junto a Real Sociedad y Real Betis para esos puestos, esas plazas europeas, junto a Villarreal y Athletic Club de Bilbao, que evidentemente ya les doy por sentados. Creo que aquí Osasuna y Mallorca han dado un pasito atrás, se han quedado rezagados, y mientras se han estado aprovechando clubes como el Rayo Vallecano, que ahora mismo es sexto clasificado. Más allá de todo eso, hablamos ahora del Real Madrid, que es primero, evidentemente, con 50 puntos. Cuenta, evidentemente, con las bajas ya conocidas, como por ejemplo Dani Carvajal y Eder Militao, que ya sabemos que durarán durante toda la temporada, y sumarles, evidentemente, las de David Álava, Antonio Rüdiger y Lucas Vázquez. En su última visita liguera, el conjunto madridista perdió, recordemos esa derrota fuera de casa frente al Español, y además es el segundo mejor visitante de la liga, obteniendo 22 puntos de 36 posibles. Lleva 22 partidos en toda su historia sin perder consecutivos frente a Osasuna, lo que hace una racha bastante encomiable y que presupone una victoria madridista, aunque habrá que ver. Un conjunto que llega con muchas rotaciones, evidentemente, tras esos partidos tan frenéticos contra Atlético de Madrid y Manchester City, también con un ojo en esa vuelta, pese a que la tengan bien encarada, no cabe despistarse en un partido que es primordial, evidentemente, para los hombres de Ancelotti. Se espera algo similar a lo que vimos frente al conjunto inglés, pero con Modric de titular y ante la baja de Ceballos y una posible titularidad de Brahim frente a Rodrigo. En el último partido del conjunto blanco en Liga, hablamos de un empate ante el Atlético de Madrid. El conjunto merengue fue más propositivo, ofensivo y creativo. Y defensivamente, la verdad, que se le vio una gran solidez, al igual que en el choque europeo, y el gran nivel de los Ceballos, Vinicius y Jude Bellingham ha sobresalido y destacado en estos partidos importantes. Creo que en el choque frente al Atlético de Madrid, en ese derbi madrileño, creo que el Real Madrid mereció mucho más. Creo que estuvo más propositivo, tuvo grandes oportunidades para poder llevarse los 3 puntos, pero al final la suerte y el fútbol decidieron que el empate era el resultado final de un derbi que podía haberse llevado cualquiera, aunque creo que el Real Madrid estuvo un puntito por encima del conjunto colchonero. Y luego, hablando un poquito de todo, un poquito del fútbol que podemos llegar a ver este sábado, creo que el Real Madrid evidentemente llevará la batuta del juego, pero aún así no hay que desestimar el trabajo de Vicente Moreno y de sus hombres, que es un equipo muy peligroso, que ya vimos cómo consiguió ganarle esta temporada en el Sadar al Fútbol Club Barcelona, y además con un partido muy solvente de los rojillos, donde pueden poner las cosas complicadas, aunque creo que va a ser muy significativa esa baja de Enzo Boyomo. Analizando estas estadísticas, hablamos de los one to watch, donde en Osasuna destacó a Aimar Oroz y donde, evidentemente, en el Real Madrid destacó a Vinicius Junior. Como jugador más determinante para mí, en Osasuna, ante Budimir, sin lugar a dudas, y en Real Madrid, Kylian Mbappé. Y el mejor del último partido, para mí, en Osasuna fue Enzo Boyomo, un jugador que repito, recalco y reitero porque me parece primordial, que no estará en este encuentro y lo van a echar mucho de menos, acordaos de estas palabras, y en parte del Real Madrid destacamos a Dani Ceballos.
El último resultado que se vio entre estos dos equipos fue ese 4-0 en el Santiago Bernabéu, que coincidió con el debut como en el primer equipo de Raúl Asencio, con un hat-trick de Vinicius Junior y un gol de Jude Bellingham. Y además, también como otro dato también a reseñar, que puede ser muy importante y ya sabemos lo relevante que suele ser este jugador cuando se enfrenta al Real Madrid, es que Sergio Herrera, el portero de los Osasuna, es el segundo mejor portero que más paradas proporciona por partido, con una estadística de 3,5 paradas por partido. Una absoluta locura, solo por detrás de Joan García. Este enfrentamiento lo que nos deja es un historial de 13 victorias para Osasuna, 62 para el Real Madrid y 19 empates entre ambos conjuntos. Evidentemente, como líder y como mejor plantilla que tiene, el Real Madrid parte como favorito para poder llevarse estos 3 puntos, pero tiene que estar muy atento a todas las posibilidades que ofrezca el equipo de Vicente Moreno. Creo que tiene mucho peligro arriba. Si tiene a un Brian Zaragoza inspirado, Rubén García, ante Budimir, Aimar Oroz, creo que pueden ser jugadores muy peligrosos. Si bien es cierto que hay que valorar que los Osasuna no se encuentran en su mejor momento de la temporada, pero es un equipo que en estas últimas jornadas ha ido creciendo poco a poco, ha ido cosechando victorias importantes, sin ir más lejos, hace 2 jornadas frente a la Real Sociedad, y creo que eso puede darle algo de alas a los navarros para poder darle un golpe en el mentón a un Real Madrid que creo que está más pensando en la vuelta contra el Manchester City que en este partido de Liga. El sábado a las 6:30, Atlético de Madrid y Celta de Vigo se ven las caras en el Riader Metropolitano. Hablamos primero del conjunto local, del conjunto colchonero, que es segundo clasificado a solo un punto del líder. Cuenta con la duda única y existente de César Azpilicueta, que no sabemos si podrá llegar a ser convocado para este partido. Evidentemente, el Atlético de Madrid es el mejor local de la Liga, con 30 puntos de 36 posibles y ninguna derrota. Lleva 13 goles en los últimos 5 partidos y es el equipo menos goleado, que tan solo han encajado 15 goles, y el que más puertas vacías ha dejado junto a la Real Sociedad, que han sido un total de 11. En el último partido contra el Real Madrid consiguieron un empate en el Santiago Bernabéu, donde el conjunto colchonero sufrió ante un conjunto blanco muy superior, pero el gran trabajo defensivo dio sus frutos con un punto absolutamente vital. Apenas un tiro a puerta, que fue de penalti, bastó para sellar un empate más que satisfactorio. Para este partido se esperan rotaciones, sobre todo en defensa, con el posible desbancamiento del Lenglet y con Lenormand como titular. También existen dudas en ese lateral derecho entre Marcos Llorente y Nahuel Molina. Veremos qué puede proponer un Atlético de Madrid, que evidentemente parte como favorito en casa ante su afición, siendo el mejor local de toda esta liga y Sports, y ante un Celta de Vigo que ahora lo analizaremos, pero que se le da muy mal cuando está fuera de Balaídos. Creo que es un partido donde el Atlético de Madrid puede llevar la batuta del juego, donde puede ser mucho más incisivo y puede aprovechar todos esos errores, esa fragilidad que suele tener los gallegos a la hora de defender. Veremos qué acaba pasando, porque los últimos enfrentamientos que ha habido entre estos dos conjuntos han sido duelos muy toscos, donde al Atlético de Madrid ha acabado ganando, pero le ha costado mucho, y qué es lo que puede llegar a pasar en un 11 del Atlético de Madrid, que vemos que se presuponen muy pocos cambios en vista de que ha podido descansar en esta jornada de Champions League. Y hablando ahora del Celta de Vigo, 12º clasificado con 28 puntos. Contará con las bajas de Franco Chervi y de Hugo Álvarez, que en esta última semana se ha sabido que se ha lesionado de la rodilla. Es el cuarto peor visitante de la Liga, con tan solo 5 puntos de 36 posibles en una victoria solamente del conjunto gallego. Además fue una victoria completamente absurda y loca frente a la Unión Deportiva Las Palmas, donde el conjunto de Giraldez obtuvo creo que dos expulsados, o sea, algo completamente loco, pero que fue la única victoria visitante que hemos podido ver de los celestes durante esta temporada. No ha dejado portería a cero desde el 21 de diciembre ante la Real Sociedad, en un equipo que se esperan rotaciones en la faceta ofensiva, sobre todo, donde no se sabe bien cuál va a ser el tridente ofensivo, teniendo nombres sobre la mesa como Iago Aspas, Pablo Durán, Sweatberg, Iker Losada, Borja Iglesias y Alfon. Veremos qué es con lo que parte Giraldez, donde no se espera que Iago Aspas, por ejemplo, sea de la partida, en vista de que ha vuelto recientemente de esa lesión. Puede ser que Pablo Durán sea uno de los fijos, visto el rendimiento que está dando el canterano.
y veremos quién puede acompañarle. En el último partido, gran victoria 3-2 frente al Real Betis en Balaídos. Una primera parte mala, con apenas creación ni verticalidad, puso contra la pared al equipo gallego que tras el descanso logró el empate en apenas 2 minutos y ese tanto sobre la bocina de Billiot Swedberg certificó una victoria clave. Era un partido muy importante para el Celta que llevaba varios partidos sin poder ganar y encima, frente a su afición, creo que era la oportunidad perfecta para poder desahogarse de esos puestos de descenso que cada vez los veían más cerca y poder tomar algo de aire con respecto a esa zona tan apretada de la clasificación. Creo que va a ser un partido donde evidentemente, como ya he analizado, va a tener mucho favoritismo el Atlético de Madrid. Creo que puede sacar unos 3 puntos bastante asequibles, pero aún así no creo que tenga que relajarse ante un conjunto que sabe jugar muy bien al fútbol, que si le das la pelota te la va a mover con mucha verticalidad y con mucho desparpajo, y es un equipo que le ha puesto las cosas muy difíciles a los grandes de arriba. Empató al FC Barcelona en casa ante el Real Madrid, sufrió una derrota en Balaídos, pero aún así muy ajustada por 2-1, y en Copa del Rey, por ejemplo, consiguieron llevar a los madridistas hasta la prórroga. También hablamos de ese el último resultado que hubo entre estos dos conjuntos, donde una victoria ajustadísima con gol en el 89 de Julián Álvarez dio los 3 puntos a los colchoneros, por lo que al Celta de Vigo no se le da nada mal jugar contra los de arriba y puede ser un punto clave a tener en cuenta para analizar este partido. Ahora vamos con esos datos, con esas analísticas de los jugadores, donde el one to watch para mí del Atlético de Madrid es Giuliano Simeone y por parte del Celta de Vigo, Javi Rodríguez. Si hablamos del jugador más determinante en clave colchonera, tenemos a Julián Álvarez, y en clave celeste tenemos a Pablo Durán. Y como mejor del último partido, por parte del Atlético de Madrid destacamos a Jan Oblak con ese gran rendimiento que dio bajo palos, y por parte del Celta de Vigo destacamos a Javi Rodríguez. Hizo un partido colosal más allá del gol que supuso el empate en el marcador. En el historial de estos dos conjuntos tenemos ese 81 victorias por parte del Atlético de Madrid, 29 victorias para el Celta de Vigo y 24 empates. Y un dato bastante relevante, que mientras estaba haciendo todo este guión y este análisis del partido, me ha dado cuenta: el Celta de Vigo lleva sin ganar al Atlético de Madrid desde enero de 2016, pero eso fue en Copa del Rey. En cambio, si nos remontamos a la última victoria liguera del conjunto celeste frente a los colchoneros, hablamos del 15 de febrero de 2015. ¿Qué particularidad tiene esta fecha? Que es literalmente 10 años después donde se va a dar este mismo partido. El mismo 15 de febrero, en cambio de 2025, vuelven a enfrentarse y veremos si esta vez el Celta de Vigo consigue llevarse los 3 puntos. El sábado a las 9 de la noche tenemos derbi de la Comunidad Valenciana entre Villarreal contra el Valencia. Hablamos primero del submarino amarillo, que es quinto clasificado con 40 puntos. Tendrá las bajas de Gerard Moreno, Ilías Acomach, Alfonso Pedraza, y sale como duda ahora mismo Kiko Femenía. Veremos si el lateral derecho puede ser de la partida, puede estar convocado o no. Es el tercer equipo más goleador de la Liga, por detrás de Barcelona y Real Madrid, un dato que realmente es muy relevante porque el equipo de Marcelino genera mucho en portería contraria, con un potencial ofensivo muy desbordante. Tiene jugadores de muchísima calidad, ya no solo los Alex Baena y Ayoce Pérez, que están haciendo una temporada sensacional, sino los Gerard Moreno, Tierno Barri, Jeremy Pino, Ilías Acomach hasta su lesión. Han fichado a Tajon Buchanan. Creo que tienen muchas opciones de poder hacer daño en portería rival y de esta manera lo están demostrando. Solo ha perdido 2 partidos en casa, que ha sido frente a Barcelona y Real Betis, y evidentemente hablamos ahora de un jugador determinante como es Alex Baena, que es el tercer jugador que más oportunidades crea en la liga. Hablando un poquito de este último partido, una victoria 1-2 frente a Las Palmas. Gracias a la entrada de Dani Parejo y a un inspirado Alex Baena, en el segundo tiempo los de Marcelino cosecharon 3 puntos de oro pese a un sufrido final. Esos últimos 10-20 minutos de partido donde Las Palmas arrolló la portería de Diego Conde, que se supo mantener firme ante todas las embestidas del conjunto canario. Para este partido se espera a Tierno Barri en el 11 ante la baja de Gerard Moreno y las dudas que se hallan en el medio entre Parejo y Comesaña. Al mismo tiempo, también en ese lateral derecho donde podría partir Pau Navarro en detrimento del lesionado Kiko Femenía, como hemos analizado antes.
Y enfrente tendrán al Valencia, que es 18º, justo parte en ese descenso matemático ahora mismo, con 22 puntos. Cuenta con las bajas de Thierry Correia y de Enzo Barrenechea por sanción. Desde que está Corberán en el Valencia han cosechado 7 puntos de 15 posibles, una estadística bastante sobresaliente para un equipo que se encuentra en descenso y que quiere empezar a salir del pozo. Es un conjunto que al mismo tiempo también tiene la mala noticia de que no ha ganado ningún partido lejos de Mestalla. Es una estadística realmente ensordecedora y que creo que habla tan mal de este equipo y que ilumina e ilustra cómo está siendo la temporada del Valencia, que no consigue sacar 3 puntos lejos de su feudo, algo realmente reseñable. Al mismo tiempo, hablando un poquito de esto, hablamos de ese último partido que fue una victoria 2-0 en casa ante el Leganés. Una gran primera parte fue suficiente para sellar 3 puntos ante un rival directo. Las jugadas a balón parado transformaron el fútbol de derroche y trabajo que propusieron los Ches. Para este enfrentamiento se esperan pocas rotaciones, con la titularidad de Pepe Lu ante el sancionado Barrenechea, y la única duda que surge en ese lateral derecho entre Fulquier y Diacabí. En el caso de ser Diacabí, evidentemente Mosquera sería lateral derecho y Diacabí partiría en la zaga con César Tárrega. Un partido que evidentemente tiene como favorito al Villarreal, que se encuentra en mucho mejor estado que el Valencia. En otro momento podría haber sido un partido realmente emocionante y creo que también lo será, porque el Valencia sigue jugándose mucho, sigue peleando todos los puntos posibles, sea lejos o fuera de su casa o cerca de su casa, y creo que también puede ser una gran oportunidad para poder empezar a cosechar puntos lejos de Mestalla. Creo que el Villarreal también, al mismo tiempo que es un equipo que tiene mucha prominencia ofensiva, que tiene mucho desgaste y que creo que tiene gran potencial en esa parte del campo, creo que defensivamente sigue dejando ciertas carencias que no terminan de convencer a la parroquia del submarino amarillo. Creo que también de ahí viene que no se encuentre en puestos Champions y que esté perdiendo ese punto contra el Athletic Club de Bilbao, y que esto puede ser determinante para que los de Marcelino no entren en la máxima competición europea. Pese a ello, Villarreal evidentemente parte como gran favorito. Veremos qué nivel da el Valencia, pero creo que puede ser una gran victoria del conjunto de Marcelino. Analizando los puntos claves y los jugadores clave, hablamos del one to watch, donde para el Villarreal doy a Pap Gay y para el Valencia a Javi Guerra. Hablando del jugador más determinante, tenemos en clave del submarino amarillo a Alex Baena, y en clave del Valencia tenemos a Luis Rioja. Y como mejor jugador del último partido, en Villarreal destacó evidentemente ese Alex Baena con gol y asistencia, y en parte del Valencia destacamos a Mukhtar Diacabí, que volvió a ser titular, como ya lo fue frente al Celta de Vigo, pero es que además volvió con gol en su segunda titularidad después de esa grave lesión, por lo que aquí Mukhtar Diacabí tenía que tener un huequito especial en esta recomendación y en este análisis de partido. El último enfrentamiento que se dio entre estos dos conjuntos fue un empate a 1 con los goles de Hugo Duro y Ayoce Pérez, y el historial de victorias tenemos 22 para el Villarreal, 29 para el Valencia y 7 empates. Un enfrentamiento muy divertido, un derbi que eso siempre calienta al espectador, donde está sumamente igualado en cuanto a registro historial, pero que evidentemente la tabla habla de que el Villarreal es claramente favorito. A las 2 de la tarde se enfrentan Español y Athletic Club de Bilbao, comenzando con el conjunto perico, 16º en la tabla con 23 puntos. Serán bajas para este partido Fernando Pacheco, José Grajera, Pablo Ramón, Paul Lozano y Brian Oliván. Estos dos últimos pueden ser duda e incluso pueden estar dentro de la convocatoria de Manolo González. Hablando un poquito de este equipo y hablando del último partido, sufrió una derrota precisamente frente a otro equipo vasco como fue la Real Sociedad por 2-1. Un partido bastante complejo para los pericos, que pese a empatar se vieron superados por el despliegue ofensivo y creativo de los Txuri-Urdin. Hablando y analizando un poco este conjunto, tenemos a el que considero uno de los mejores porteros de esta liga, como es Joan García, que además es el mejor portero de la liga en paradas por partido, realizando 3,7. Una estadística absolutamente loca. Más allá de todo esto, una estadística que también les favorece mucho es que es el mejor séptimo equipo de la liga y llevan sin perder en casa desde el 25 de octubre frente al Sevilla. Para este encuentro se esperan rotaciones sobre todo en el medio del campo y en el ataque, con el regreso de Jofre Carreras y de Urco González de Zárate. Bueno, el Español, que ya vimos contra el Real Madrid que supo aguantar, defender y sobreponerse a todo el ataque madridista y luego en la contra hacerles mucho daño, yo creo que puede pasar similar contra el Athletic Club de Bilbao, un equipo que evidentemente saldrá a dominar el partido y a tener sus oportunidades, aunque si bien es cierto que
El conjunto de Ernesto Valverde es un equipo que no suele tener mucho el balón, que le gusta más un juego de ida y vuelta. En los contraataques se maneja muy bien con la velocidad de los hermanos Williams, de Alex Berenguer, de Ollán Sancet, y yo creo que puede ser un partido bastante interesante. Pero vamos a analizar primero, antes de todo ello, al conjunto de Ernesto Valverde, el Athletic Club de Bilbao, que es cuarto con 44 puntos. Para este encuentro cuenta con las bajas y la duda de Unai Núñez y la baja de Álvaro Giallo. Es el quinto mejor visitante de la liga con 19 puntos de 33 posibles, y es que la estadística más rompedora de todo esto es que no pierden en liga desde el 6 de octubre en su visita a Montilivi. Yo creo que es el equipo de la liga que más tiempo lleva sin perder, si no me fallan los datos. Y en el último partido, precisamente, ganaron por 3-0 frente al Girona en San Mamés. Una victoria bastante sólida y cómoda de los vascos, con un Ollán Sancet colosal que firmó un hat-trick. Apenas intimidaron la meta de Unai Simón, un conjunto, bueno, el conjunto de Mitchell que ya hemos analizado y que ya hemos visto que sufre mucho en este tipo de partidos, que tiene poca creatividad en comparación a la temporada pasada y que también se hizo ver en este encuentro frente al Athletic Club de Bilbao. Se esperan rotaciones en varias facetas, sobre todo en defensa, donde los laterales siguen siendo una incógnita. Parece que Adama Boiro le ha comido la tostada a Yuri, y que puede ser que haya una pugna que se está viendo bastante en estas últimas jornadas entre Óscar de Marcos y Andoni Gorosabel. No se sabe bien quién de los dos es el lateral titular para Ernesto Valverde, y puede que en este enfrentamiento podamos vaticinarlo, ¿no? Al mismo tiempo, en el centro del campo, Beñat Prados puede perder su puesto ante el regreso de Íñigo Ruiz de Galarreta. Veremos qué acaba sucediendo con todo esto. Analizando un poco el choque, lo que digo, el Athletic Club de Bilbao evidentemente parte como favorito, un equipo mucho más sólido, más compenetrado, con todas las facetas del juego bastante potentes, una defensa que me parece colosal, con ese Vivian, Unai Simón, que están funcionando muy bien, todos los centrales que se añaden a Vivian, tanto Paredes como Geray, creo que funcionan a la perfección, y a partir de ahí, con el centro del campo tan joven que tienen, tan fresco, con Beñat Prados, Jaureguizar e incluso Íñigo Ruiz de Galarreta, aunque sea un poco más experimentado, creo que funciona muy bien en ese enlace entre defensa y ataque, y es lo que está haciendo que el Athletic de Bilbao se encuentre en un cuarto sólido puesto, incluso pudiendo soñar con ganar la liga, aunque si bien es cierto que creo que esa pugna pertenece a los tres grandes, pero con un posicionamiento en Champions League bastante interesante, peleando también por Europa League, que es el gran sueño de esta temporada para los Leones, y creo que es un conjunto que puede vencer al Español después de prácticamente 3 o 4 meses sin derrotarse en el Real Club Deportivo Stadium, creo que se llama ahora, y creo que es una gran oportunidad para los de Valverde de seguir sumando, sobre todo en vista de que el Villarreal tiene un partido complicadete, de que, que puede que sus rivales puedan tener algún tropiezo tonto, y seguir asomándose a la liga, meterle miedo y soñar con esa posibilidad. Analizando estos jugadores clave que nos expone este partido, vemos el one to watch, donde del Español destaco a Roberto Fernández y del Athletic de Bilbao a Alex Berenguer. Por jugador más determinante tenemos a Joan García por parte de los Pericos, y por parte de los Leones, como no puede ser de otra forma, a Ollán Sancet. Y como mejor jugador del último partido, repito, Ollán Sancet por parte de los Leones, y Javi Puado por ese tanto frente a la Real Sociedad, le doy como mejor jugador del último partido. Analizando el último resultado que tuvieron estos conjuntos, tenemos esa victoria por 4-1 del Athletic Club de Bilbao en San Mamés, con un doblete de Iñaki, gol de Vivian y de Alex Berenguer, y por parte del Español firmó la sentencia Álvaro Tejero. Bueno, como historial de todo este partido tenemos 88 victorias a favor del Athletic Club de Bilbao, 70 victorias para el Español y 42 empates. Puede ser uno de los duelos que más haya repetido de los que se dan esta jornada, evidentemente. Creo que, lo que digo, el Athletic parte como gran favorito, pero hay que tener mucho en cuenta a un Español que en casa funciona muy bien, es uno de los mejores equipos de los que están en la pugna por el descenso, que mejor funciona en casa, y creo que hay que tenerlo mucho en cuenta, y más en vista de que en la última jornada que disputaron en su estadio derrotaron al Real Madrid. A las 4:15 de la tarde, el José Zorrilla recibe al Real Valladolid frente al Sevilla. Hablamos del colista de la tabla con tan solo 15 puntos, que contará con las bajas de Marcos André por sanción, de Senk Osakar, de Raúl Moro, de Eraich Comert y Javi Sánchez.
bajas realmente significativas, y más hablando de estos últimos 4 jugadores que han solido ser parte fundamental del esquema tanto de Pezzolano como de Diego Coca ahora en la actualidad, y que sobre ellos se fijan las bases de este Real Valladolid. Es un equipo que en la última jornada fue derrotado por el Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas. Una derrota realmente dolorosa porque el sacrificio y trabajo del Pucela no se vio recompensado. Entraron muy bien los refuerzos como Nikitcher, pero no fue suficiente para rascar un punto de Vallecas que se fue gracias a ese solitario tanto de Álvaro García. Su máximo creador de oportunidades es Raúl Moro, con 4 por partido, que no estará disponible, como bien sabemos, y lleva ya un mes de baja y se le espera que hasta que termine este mes no pueda volver a la competición. Es el peor local de la liga con tan solo 12 puntos de 33 posibles, aunque si bien es cierto que prácticamente todos los puntos que ha cosechado los ha cosechado en casa. Eso también es algo a tener en cuenta. Y también reseñar que no ganan en liga desde la jornada número 19 ante el Real Betis Balompié. Se espera movimiento, sobre todo en el 11, con esa posible titularidad de Aznou en detrimento de David Torres, y acompañando a los nuevos compañeros como son Josef Aidú, Antonio Candela y Javi Sánchez, que puede llegar a estar porque es duda para este partido. En el medio, Grealish podría ser titular junto a Mario Martín y Nikitcher, y arriba parece que la tasa será de la partida en detrimento de Marcos André, que está sancionado. Un partido bastante complicado para el Pucela, que ahora mismo está en una situación crítica. Yo me parece que es uno de los equipos que prácticamente, salvo sorpresa, creo que es un equipo que ya está casi descendido, ya no solo por la manera en la que juegan, por la planificación deportiva que creo que ha sido bastante nefasta, sino porque creo que no se ve ningún resquicio de que este equipo pueda llegar a mejorar con las opciones que tiene. Creo que es un equipo que no tiene calidad como para estar en primera división, y que los pocos jugadores que así lo han demostrado, como puede ser Raúl Moro, y mira que lo llevo diciendo toda la temporada, no son suficientes como para mantener a un equipo en primera división. Hablando ahora del Sevilla, su rival es el 13º en la tabla con 28 puntos. Cuenta con las bajas significativas de Saúl Ñíguez y Loic Badé, ambos por sanción, además de Albert Sambiloconga, Acor Adams y Tanguy Nianzou. No ha perdido contra el Valladolid en los últimos 12 partidos que se han enfrentado a lo largo de esta historia, y García Pimienta además nunca ha perdido contra el Pucela. Es un dato también bastante reseñable por parte del técnico hispalense. En el último partido sufrieron una derrota en casa frente al FC Barcelona por 1-4. Pese a una gran primera parte, donde los hispalenses pudieron tomar ventaja, el conjunto culé arrasó el segundo tiempo. Incluso con 10 jugadores, el Barça fue mejor que un Sevilla muy descolocado defensivamente. Esto está claro porque al final, al enfrentarte al FC Barcelona, pueden pasar todos estos desajustes, pero creo que el Sevilla lo acaba pagando muy caro, sobre todo viendo cómo había ido la primera parte, donde tuvieron grandes oportunidades y Szczęsny estuvo bastante acertado, y creo que a raíz de ahí, de esos segundos 45 minutos, con la entrada de Fermín, pese a que estuviera poco más de 15 minutos, creo que fue lo que desatascó completamente el partido para el conjunto culé, y lo que les dio ese punto de inflexión para poder llevarse los 3 puntos. Para este encuentro se esperan pocas rotaciones, con el regreso de Carmona y de Quique Salas al 11, y posiblemente con Juanlu como centrocampista. Analizamos de esta forma los choques o jugadores más analizables y más críticos y determinantes que puede haber en este enfrentamiento. El one to watch para mí del Valladolid es Nikitcher, que creo que cayó de pie en el Real Valladolid y que puede ser determinante para este partido, y por parte del Sevilla otra incorporación de este mercado invernal como es Rubén Vargas. Como jugador más determinante encontramos a Karl Hein, el portero estonio del Real Valladolid, y a Dodi Lukebakio, el atacante y máximo artillero del Sevilla, y por mejor jugador del último partido tenemos a David Torres, que podría no llegar a ser de la partida para el Valladolid, y por otra parte a Adrià Pedrosa, que hizo un trabajo colosal secando a Lamine Yamal. El último resultado entre ambos conjuntos fue una victoria del Sevilla por 2-1, con goles de David Torres en propia puerta y de Shidera Ejuke. Para el Valladolid firmó su tanto Quique Pérez. En el historial de enfrentamientos entre ambos conjuntos tenemos 32 victorias para el Valladolid, 52 victorias para el Sevilla y 24 empates. Desde luego que para mí parte como favorito el Sevilla, que pese a esa derrota contra el FC Barcelona creo que estaba desplegando muy buen fútbol. Creo que la llegada de Vargas ha sido determinante y que ha aportado mucha frescura en el ataque, ya que
tras la baja de Siedereju, que durante bastante tiempo creo que el Sevilla se había encontrado falto de pólvora, viendo que Isaac Romero no está teniendo la temporada que sufrió la temporada pasada, que Dodi Luquevaquio era el único baluarte que podría darte algo diferente en la faceta ofensiva y que eso se podía quedar ciertamente escaso a la hora de competir por algo más ambicioso para el máximo campeón de la Europa League. Que sí que ponen las cosas sobre la mesa y el Sevilla podría aspirar a mucho más y debería aspirar a mucho más por los galones que ha tenido siempre en la historia, y esta temporada pues se encuentra en esa media tabla que ni Europa ni el descenso hace que tiemblen los cimientos del Sánchez Pizjuán. Por lo que digo, creo que el Sevilla tiene muchas más opciones de poder ganar este partido, tienes más valores y más argumentos para poder hacerlo frente a un Real Valladolid que para mí honestamente no me convencen absolutamente nada. Creo que es un equipo completamente muerto, que ya se ve, yo creo que internamente en segunda división, y que poco puede hacer para poder solventar esa situación. El domingo a las 6:30 se vive el duelo entre los conjuntos de las Islas, Mallorca contra la Unión Deportiva Las Palmas. El conjunto local de Son Moix parte de la 10ª posición con 31 puntos y cuenta con las bajas de Manu Morlanes y la duda de Samu Costa, aunque se prevé que el portugués pueda llegar y ser titular en este encuentro. En el último partido empataron a 1 ante Osasuna en casa, un partido muy igualado, donde el empate considero que fue lo más justo, aunque pudo no ser ni eso. La pólvora mojada de Muriqui sigue acusando el bajón del equipo mallorquí. Pese a ello, evidentemente, el delantero kosovar marcó un tanto de penalti, incluso él mismo provocó esa pena máxima, pero se le ve que no está fino, que no está como siempre, que necesita recuperar esa confianza, y así se hace ver en esta mala racha que atraviesa el conjunto de Yago Barrasate, que lleva 6 partidos consecutivos sin dejar la portería cero, y más grave aún, todavía no ha ganado en lo que va de 2025 y lleva mes y medio de competición. Es el quinto peor local de la liga, con tan solo 16 puntos de 36 posibles. Para este enfrentamiento se espera el mismo 11 que ante Osasuna, con la única duda en la titularidad de Robert Navarro o Kyle Larin. Hablamos ahora de la Unión Deportiva Las Palmas, que es 15º con 23 puntos. Cuenta para este enfrentamiento con las bajas y las dudas de Sandro y Darío Sugo por sanción, de Marc Cardona, Kirian Rodríguez, Andan Januzaj y Fabio Silva. Ninguno de estos podrá estar convocado para su vuelo a Palma de Mallorca, en un conjunto que tampoco ha ganado todavía en 2025. Un dato que es bastante curioso, pese a la gran planificación que considero que hicieron tanto en verano como ahora en invierno la Junta Directiva de la Unión Deportiva Las Palmas, es que de 5 delanteros que tiene en su haber y en su plantilla, solo podrán cortar con 2 para este enfrentamiento, como son Jaime Mata y Oli McBurney. En el último partido, derrotados, cayeron ante el Villarreal por 1-2. Cuando las cosas aprietan, ahí saca la garra el equipo canario, que se quedó a las puertas de rascar un empate ante el conjunto valenciano. Infinidad de ocasiones fueron repelidas por Diego Conde y sus ayudantes, que no consiguieron dar luz al conjunto canario. Si bien es cierto que creo que el apretón llegó tarde, porque, bueno, en los últimos 20 minutos, es decir, los 10 reglamentarios más los 10 de añadido, creo que a lo mejor no era suficiente para batir la meta de un Diego Conde y una defensa del Villarreal que estaba muy bien asentada y que supo pelear y luchar por esos 3 puntos tan importantes, y que al final lo acabaron pagando caro. Ahora mismo siguen a las puertas de ese descenso que está peleado por muchísimos clubes, y considero que jugarse estos puntos de esta manera puede ser bastante peligroso. Para este partido nos esperan muchos cambios en el 11, con la entrada de Manu Fuster por el sancionado Sandro, y la otra posibilidad de rotación puede estar en el lateral derecho, con Viti por delante de Andy Pelmart. Veremos qué acaba sucediendo en un partido que puede ser muy vibrante, que puede determinar el cambio de dinámicas de ambos conjuntos, porque recordemos que, como bien he dicho, ninguno de los dos ha conseguido ganar todavía en este 2025. Creo que puede ser este el punto de inflexión, donde dos equipos dañados, que han perdido esa esencia que tenían hace apenas un mes, 2 meses, puedan recuperar alguna buena sensación, y creo que puede ser un partido interesante para ambos conjuntos. Creo que ambos tienen posibilidades de llevarse la victoria. Le doy un puntito de favoritismo al Mallorca, porque juega en casa y creo que tiene más opciones, tiene mejor plantilla y más recursos como para poder alcanzar la victoria, pero aún así hay que tener mucho en cuenta está Las Palmas, que aún así pienso también que cuenta con bajas muy determinantes, como han sido Fabio Silva, Sandro o Esugo, que siempre han sido determinantes en este partido, sin contar evidentemente la causa de Kirian Rodríguez, que también es otro jugador fundamental que sabemos perfectamente por qué no puede ser ni de la partida ni estar convocado.
Analizando el choque y los jugadores más importantes como One to Watch, destacó a Robert Navarro por parte de la Mallorca y a Stefan Bajcetic, el exjugador del Liverpool, cedido por parte de los Reds, que es muy interesante. Su padre juega al Celta de Vigo y creo que hay que tener un ojito siempre puesto en este tipo de jugadores. Como jugador más determinante tenemos a Antonio Raillo por parte del Mallorca y a Alberto Moleiro por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Y como mejor jugador del último partido destacamos a Dani Rodríguez para el Mallorca y a Oli McBurney para Las Palmas. El último resultado que se dio entre estos dos conjuntos fue esa polémica victoria del Mallorca por 2-3 en el último minuto con ese gol de Mojica. Anotaron Esugo y Fabio Silva, los portugueses, que se van a perder este encuentro para Las Palmas, y Dani Rodríguez, Robert Navarro y el que digo precisamente el colombiano Johan Mojica para el conjunto de Yago Barrasate. En el historial, 17 victorias para Mallorca, 16 para Las Palmas y 9 empates, una estadística bastante repartida para los conjuntos de las islas. Y como dato bastante relevante, la última victoria de Las Palmas en Son Moix, en primera división, cabe recalcar, porque en segunda división también se han enfrentado varias veces, fue en la temporada 2001-2000. Esto quiere decir que llevan 23 años sin ganar en Son Moix cuando han disputado un partido en primera división. El domingo a las 9 de la noche, el Benito Villamarín vive la Europa League al rojo vivo en un duelo entre Real Betis y Real Sociedad. Un partidazo que podría ser digno de unos cuartos o unas semifinales de competiciones europeas. Hablamos primero del conjunto verde y blanco, que es un 10º en la tabla con 29 puntos. Cuenta con las bajas de Romain Perrot por sanción, Héctor Bellerín, William Carballo, Pablo Fornals y Aitor Ruibal. Su última victoria como local en Liga se remonta el 27 de octubre ante el Atlético de Madrid, ya prácticamente 4 meses sin ganar. En el último partido cayeron derrotados 2-3 ante el Celta de Vigo. El conjunto sevillano firmó una gran primera parte con mucho desborde y verticalidad. Pero en el segundo tiempo el aluvión celeste apagó todas las ilusiones verde y blancas gracias al caos defensivo. Un partido donde, sobre todo en el segundo tiempo, no se vio al mismo Betis que se vio en la primera parte. En la primera parte, de hecho, creo que lo hicieron bastante bien. Se vio a Isco, a Antony bastante participativos y con mucha finura. Lo mismo para Jesús Rodríguez, que me parece un jugador muy interesante. Y creo que en la primera parte lo hicieron realmente bien, con un Diego Llorente también muy firme, pero llegó la segunda mitad y fue un completo caos, también proporcionado por ese aluvión de los jugadores celestes y de Giraldez, que creo que estuvieron muy acertados en el segundo tiempo, supieron dónde dañar al conjunto de Pellegrini y así lo demostraron con el luminoso. Como otra noticia clave, otro dato bastante interesante, es que el jugador con más tiros a puerta por partido del conjunto verde y blanco no es otro que Chimi Ávila, un jugador que tampoco está contando con muchos minutos, pero que firma 1,6 tiros por partido, pero tiros a puerta. Para este enfrentamiento se esperan bastantes rotaciones, con Ricardo Rodríguez de titular, debido a la baja de Perrot, y los posibles regresos de Sabalí, Lo Celso y Altimira al 11 titular. Hablamos ahora de la Real Sociedad, que es séptimo con 31 puntos, apenas 2 de diferencia entre ambos conjuntos. Contará con las bajas de Ayem Muñoz y Amari Traoré. Es el equipo con más puertas a cero junto al Atlético de Madrid, que lleva 11, y desde 2018 no tenían menos puntos que esta temporada. De esta manera podemos analizar la mala racha que atraviesa el conjunto de Imanol Alguacil, que evidentemente se sabe que no está en su mejor momento, un equipo que peca de mucha irregularidad, que no se puede entender debido a la plantilla que tiene, a los jugadores tan buenos y tan potentes en todas las facetas del juego que tiene esta plantilla, y que se vean de esta manera en el séptimo puesto, si bien es cierto que ya cerca de Europa, pero con esa irregularidad que les podría estar asegurando una sexta plaza o una quinta plaza incluso bastante más cómodas. Se esperan bastantes rotaciones para este partido de Europa League prácticamente, con Aguerd, Aramburu o Javi López, que podrían no ser titulares ante los Ayem Muñoz, que se espera que pueda llegar para este partido, Aritz o Pacheco. Lo mismo ocurre también arriba, donde Sergio Gómez y Sučić podrían caerse frente a Barrenechea y Ola Sagasti. Analizando un poco el último partido que tuvieron los Txuri Urdin, ganaron por 2-1 frente al Real Club Deportivo Español. Un partido realmente incómodo para los de Imanol, que salvaron los muebles gracias al tardío gol de Brais Méndez. Un partido realmente interesante, donde hay dos juegos que son muy propositivos. Ambos conjuntos les gusta tener el balón, les gusta tener el control del partido, donde se puede ver realmente el choque de dos grandes clubes españoles, y que creo que ambos van a poder luchar por un mismo objetivo durante esta temporada. Ya se vaticinaba a principio de campaña, y creo que ahora mismo se está viendo que hay una diferencia ínfima de 2 puntos entre los dos conjuntos, que se están jugando muchas cosas, y más cuando es contra un rival directo por una plaza en Europa, que
este año va a estar muy cara, en vista de que hay tantos clubes que quieren pugnar por esta posición. Como datos y jugadores relevantes para este partido en el One to Watch del Real Betis, pongo a Jesús Rodríguez, que me está sorprendiendo muchísimo el canterano verde y blanco, y de la Real Sociedad a Luka Sučić, que veremos si podrá ser de la partida. Como jugador más determinante tenemos a Isco por parte del conjunto de Pellegrini y por parte del de Imanol a Martín Zubimendi, como no podía ser de otra forma. Y como mejor jugador del último partido encontramos a Antony, que sigue en buen estado de forma e incluso en esta última jornada de Conference League ha anotado. Y por el otro parte tenemos a John Aramburu, que sigue siendo determinante en la zaga. El último resultado entre ambos conjuntos fue una victoria por 2-0 de la Real Sociedad, con los goles de Diego Llorente en propia puerta y de Mikel Oyarzábal. Y en cuanto al historial, tenemos 41 victorias a favor del Real Betis, 50 victorias a favor de la Real Sociedad y 32 empates. Un duelo histórico de la Liga que vaticinará qué club parte con ventaja para esta última racha de partidos ligueros y poder asentarse de manera más tranquila en caso de la Real Sociedad o seguir peleando en caso del Betis por esos puestos europeos. Un partido determinante que creo puede ser muy vibrante en esta jornada de domingo a las 9 de la noche. Y el lunes a las 9 de la noche el FC Barcelona recibirá al Rayo Vallecano. Hablamos primero del conjunto de Hansi Flick, que es tercero con 48 puntos, a tan solo 2 del Real Madrid, que es ahora mismo el líder de la competición. Como bajas tenemos a Fermín López, que cumple sanción, además de Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, Andreas Christensen y Marc Bernal. Ahora mismo, Rafinha, que es el máximo creador de oportunidades por partido de toda la competición, además de Lewandowski, que es el máximo artillero de esta Liga eSports 2024-2025. El conjunto culé, que es el sexto mejor local de la Liga con 21 puntos de 30 posibles. Un dato que, pese a ser el sexto, destaca mucho hablando del FC Barcelona, un pugnador muy serio por la Liga, que evidentemente por cómo hemos sabido y por cómo se han ido dando las últimas jornadas, sobre todo en los meses de noviembre, de diciembre, atisban que ha perdido muchos puntos en casa muy importantes, como partidos como por ejemplo contra la Unión Deportiva Las Palmas, contra Leganés o contra Atlético de Madrid, que han sido 3 derrotas clave en Montjuic. Para este encuentro no se esperan cambios en el 11, con la única duda en la medular entre Frenkie de Jong o Marc Casado y Gavi o Dani Olmo. Veremos qué decide el bono del técnico alemán. En el último partido, victoria 1-4 ante el Sevilla. Pese a un primer tiempo tosco y complicado, los culés empezaron la segunda mitad con mucha hambre y gran determinación ofensiva, lo que ha acabado dando los 3 puntos más que merecidos para el conjunto de la ciudad condal. Un gran Fermín, además de Rafinha, Lewandowski, firmaron este encuentro que considero capital para seguir en la pugna, y más a sabiendas de que esa misma jornada había derbi y podían rascar puntos de ese enfrentamiento. Y hablamos ahora del Rayo Vallecano, que se posiciona sexto con 35 puntos. Contará con las bajas de Raúl de Tomás, Sergio Camello, Unai López y Johnny Montiel. No pierden en Liga desde el 1 de diciembre ante el Athletic Club de Bilbao. Ya pasan 2 meses desde la última derrota rayista y de hecho es el sexto mejor visitante de la Liga con 17 puntos de 36 posibles. Si bien es cierto que no es una estadística muy ilusionante, pero aún así colocarse sexto mejor visitante habla muy bien del conjunto de la capital. Desde 2013 no tenían tantos puntos como ahora, que en esa temporada firmaron 37 puntos a estas alturas, y se espera que para esta jornada las únicas rotaciones serán las de Pedro Díaz y Randy Enteca, que cubrirán a los lesionados Sergio Camello y Unai López. Analizando un poco el último duelo del conjunto de Íñigo Pérez, tenemos esa victoria por 1-0 ante el Real Valladolid. Un gran partido coral del conjunto de la franja, muy solidario defensivamente y con hambre en área rival, bastó para llevarse los 3 puntos y sellar esa victoria en el estadio de Vallecas. Un Rayo Vallecano que está con la flechita para arriba, que está impresionante, que últimamente parece que no hay quien lo tosa, y que además durante estos últimos partidos que hemos visto ha conseguido resultados muy optimistas contra rivales realmente complicados. De entre ellos, de esta racha que lleva sin perder durante 2 meses, se ha enfrentado ni más ni menos que al líder de la Liga, donde consiguió un muy notable 3-3 en el estadio de Vallecas. Aún así, se le enfrenta ahora mismo una racha de partidos bastante complicada, ya no solo el Barcelona, que es el que tendrá este fin de semana, sino también Real Madrid dentro de poco, Athletic Club de Bilbao, donde puede que por norma general pueda llegar a perder bastantes puntos, pero aún así considero que este es un partido
donde evidentemente el FC Barcelona parte como gran favorito y más tras recuperar esas sensaciones tan buenas con este inicio de año. Un equipo que lleva desde que comenzó 2025 sin perder ni un solo partido en ninguna de las competiciones, donde se ha vuelto a recuperar esas grandes sensaciones que se plasmaron a comienzo de temporada, recuperando buenas versiones de jugadores como Pedri, incluso de Frenkie de Jong, que parece que puede contar con más minutos durante esta fase del año. Y veremos qué acaba sucediendo. Creo que hay que tener en consideración al Rayo Vallecano, que está trabajando muy bien y que frente a los equipos grandes siempre le ponen las cosas muy complicadas. Analizando los jugadores más importantes o determinantes que pueda haber en este partido, como one to watch para el FC Barcelona pongo a Lamine Yamal, un jugador que siempre hay que tener muy pendiente el ojo. Y por parte del Rayo Vallecano tendremos a Andrei Ratiu, que tendrá que verse las caras con Rafinha, pero que es un jugador que ya ha demostrado en varias ocasiones que no le tiene miedo a ninguno de los adversarios que tenga enfrente y que sabe hacerlo de manera muy notable. Como jugador más determinante para el FC Barcelona no puede ser de otra forma que Rafinha, uno de los máximos goleadores y máximo asistente del conjunto culé, y para el Rayo Vallecano tenemos a Isi Palazón, que está recuperando su mejor versión que le llevó a querer ser convocado por la selección española. Y como mejor del último partido, para el Barça encontramos a Pedri, con una gran asistencia sobre Fermín, que sirvió para poder alimentar las ganas de los culés de poder ganar ese partido en Sevilla. Y por parte del Rayo Vallecano, Álvaro García, que fue el autor del tanto en esa victoria frente al Pucela. El último resultado fue una victoria por 2-1 del FC Barcelona allá por agosto, donde Unai López abrió la lata, pero remontaron gracias a los goles de Pedri y Dani Olmo. Además, era el debut del exjugador del Leipzig. En el historial encontramos 29 victorias por parte del FC Barcelona, 7 victorias solo para el Rayo y 10 empates. Y como gran dato de todo esto, la última victoria del Rayo Vallecano como visitante no data de hace mucho, porque fue el 24 de abril de 2022. Veremos si el equipo de Íñigo Pérez puede lograr otra hazaña en la ciudad condal. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, espero vuestro feedback por comentarios, por Spotify, por Instagram, por donde más os guste, que hablemos un poquito de este nuevo formato que he creado para estos programas y que espero que de verdad os haya parecido entretenido e ilustrativo y podéis disfrutar de esta jornada número 24 de la Liga eSports gracias a este análisis que he hecho de la jornada. Muchas gracias por escucharme un día más y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!